Más de 30 razones por las cuales la bicicleta es la máquina perfecta. Hola, yo soy Rodrigo Alfaro y la verdad es que llevo muchísimo tiempo tratando de hacer este video. Hasta ahorita me animo justamente a poder platicarles un poquito de esta prestación que armé, porque creo que es necesario. Es necesario que hablemos de la bicicleta, de las opciones que tenemos que utilizar y por qué la bicicleta es la que nos va a salvar en un tema de transporte urbano, transporte personal para distancias cortas, que es importantísimo. Eh, Hice esta presentación justamente para poder plantear todas las beneficios que la bicicleta nos puede dar y hablar de una forma bastante objetiva y clara y con hechos de por qué es una gran alternativa para todos nosotros. Así que pues bueno, aquí les va, ¿no? Justamente. Decía Mahatma Gandhi que el que hace pequeños cambios siempre está listo para hacer grandes cambios. Y creo que esta filosofía de Gandhi y su acción justamente para poder hacer grandes cambios como los que él hizo, creo que es lo que necesitamos hacer. Multiplicarlos y que la bicicleta se convierta en este paradigma, justamente este paradigma para el cambio del transporte urbano personalizado y cómo las grandes urbes tenemos que empezar a visualizarla como la opción más importante junto con el transporte público, por supuesto. Dividí esta presentación justamente en cuatro perspectivas o perfiles del que vamos a ver justamente cómo se tiene que analizar los beneficios de la bicicleta, ¿no? Desde una perspectiva de eficiencia e impacto ambiental fundamental, otra desde un espacio de conectividad y ciudad, como les digo, es un enfoque justamente hacia la ciudad y el transporte urbano. Otro, muy importante, la economía, qué tanto nos beneficia en el tema económico, se van a dar unas sorpresas bastante grandes. Y por supuesto, la última y sin ser lo menos importante, de hecho muy importante, los beneficios en salud y bienestar emocional que nos da la bicicleta, que si no lo saben, pues insisto, hay estudios que vamos a demostrar, que han demostrado justamente que esto que les digo es cierto. Para entender un poquito este tema de la bicicleta, tenemos que hablar de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es algo muy simple, pero también muy complejo, ¿no? Es la energía invertida para hacer algún trabajo o acción entre el trabajo, la energía realmente utilizada para hacer ese trabajo, no por 100%. Eso quiere decir que yo necesito de cierta energía para hacer cualquier trabajo, es una ley física, ¿no? Y algo muy importante es que la entropía nos dice que no existe tal cosa como un 100% de eficiencia, ¿no? Siempre habrá una pérdida. Entonces, pues ¿para qué nos sirve esto? Pues justamente para medir qué trabajo es algo que puede trabajar, que puede funcionar de la mejor forma posible, ¿no? Les enseño un caso muy rápido y muy representativo, por ejemplo, de los focos incandescentes, ¿no? Hace no mucho tiempo trabajábamos con eh, focos incandescentes que estaban hechos a base de un filamento de tungsteno, ¿verdad? Que daban 10 lúmenes por watt. Esto quiere decir, emitían luz a razón de 10 lúmenes por cada watt utilizado, ¿verdad? El resto de energía se perdía en forma de calor, cosa que era bastante ineficiente, ¿verdad? Era... Y después llegó el LED, no hace mucho, de hecho hace poco ya tenemos focos de LED que producen con ese mismo watt 60 lúmenes. Esto quiere decir, ahí arriba dice 6X, es 6 veces mayor luz con la misma cantidad de energía depositada. Es una locura, 6 veces, ¿no? Esa tecnología, aunque no lo crean, no pensará, ay, es tecnología súper moderna, no. Fue tecnología descubierta en 1962, pero sin embargo, como aquí dice la presentación, las decisiones económicas siempre pesan sobre las decisiones de eficiencia. Y esto es algo terrible y muy humano que no estamos pues considerando. Las decisiones de eficiencia energética no las toma la ciencia, las toma la economía. Y esto es terrible. Porque, por ejemplo, compañías como GE, Philips y Sylvania, por una decisión puramente económica, se rehusaron a la eficiencia. Y pues tuvimos décadas trabajando y malgastando la energía eléctrica en calor a través de focos incandescentes. Hablemos ahora de un tema de eficiencia con el tema de la bicicleta. Comparando la bicicleta con caminar, ¿no? Vamos a ver, un kilómetro caminado
yo me tardo más o menos 70, yo me gasto 70 calorías en recorrer 1 kilómetro. Sin embargo, voy a una velocidad de 6 kilómetros por hora promedio. 6 kilómetros recorro en una hora caminando tranquilamente, ¿no? Un paso tranquilo. En la bicicleta, esta máquina que es una maravilla, que se inventó hace menos de 200 años, yo consumo la mitad de las calorías, 35 calorías para recorrer 1 kilómetro. Sin embargo, puedo alcanzar 3 veces la velocidad promedio a un paso igual. Estoy hablando de un gasto energético incluso menor, ¿verdad? Puedo yo llegar a 18 kilómetros por hora tranquilamente. Es un paso bastante suave. Esto multiplicamos la mitad de la energía gastada por la tercera parte, que es la velocidad a la que voy. Eso quiere decir que la bicicleta es 6 veces más eficiente para transportar al ser humano que caminar. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Pero vamos a un poquito más, ¿no? Y esta evolución justamente que ha tenido la bicicleta en sus inicios, que ahí tenemos esa bicicleta extraña, a todas las variedades de bicicleta que ahora hay de carbono y eléctricas y para todo, para la montaña, para el downhill y todas esas cosas, ¿no? Hablemos otra vez de los perfiles y perspectivas, ¿no? Para hablar de la bicicleta y vamos a enfocarnos primero en el primero, que es la eficiencia e impacto ambiental, ¿no? La máquina perfecta existe y se llama la bicicleta. Vamos a hablar un poquito del peso, ¿no? Voy a comparar aquí, voy a hacer un comparativo directo entre bicicleta de un lado y automóvil del otro lado, ¿no? En peso, ¿no? Tenemos un vehículo, que es el automóvil, versus una bicicleta. Una bicicleta promedio pesa 15 kilogramos, versus un automóvil que pesa 1800 kilogramos promedio. Hace siglo y medio inventamos una máquina que pesa 24 veces más que un ser humano. Sin embargo, esta máquina perfecta que nos mueve 6 veces más eficientemente que caminar, pesa únicamente el 20% del promedio de un ser humano, considerando que un ser humano pesa más o menos 75 kilos, ¿verdad? Si comparamos esto directamente, inventamos algo hace no mucho, 120 veces más pesado para transportarnos. De nuevo, 120 veces más pesado para transportarnos. Ahora, para fabricarlo, ¿cuánto gastamos en dióxido de carbono, en toneladas de dióxido de carbono, para producirlo? ¿No? Una bicicleta completita, la energía e impacto ambiental que tiene su costo para hacer una bicicleta mecánica, tiene un gasto de 250 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Cuánto cuesta hacer un automóvil? Bueno, hacer un automóvil promedio, insisto, todos son coches promedios, no estoy hablando de un coche de lujo, ni mucho menos. Un coche promedio nuevo, gastamos más o menos 17 toneladas de dióxido de carbono. Es la cuota ambiental que tenemos para justamente producir un automóvil. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer 68 veces o 68 bicicletas con la misma energía con la que nos gastamos o que invertimos para hacer un solo automóvil. Entonces también hacer un coche nos cuesta mucho ambientalmente. Pero dices, bueno, seguro es una cosa impresionante, ¿no? Pues ya lo vimos. Una bicicleta consume 40 calorías por kilómetro, ¿no? Ojo, son calorías ingeridas, son calorías que yo como y que yo voy a quemar, ¿verdad? Al hacer el pedaleo. Un automóvil, ¿cuánto consume para recorrer 1 kilómetro? Un automóvil necesita de 2120 calorías para cada kilómetro, por supuesto, por su peso y por todo, ¿verdad? Sin embargo, esas calorías no son las que uno come, son las que obtenemos a partir de combustibles fósiles, ¿verdad? Esto habla de 53 veces más calorías por kilómetro de bicicleta contra automóvil. Esto quiere decir que lo que tarda una bicicleta en recorrer 53 kilómetros es lo mismo que gasta un automóvil en recorrer un solo kilómetro. Esto es impresionantemente ineficiente. Pero seguimos. ¿Y por qué es esto? Bueno, les explico rápidamente. Del 100% de la energía disponible, que es muchísima, porque aparte la energía fósil es un combustible súper denso, ¿verdad? El 40% se pierde en eficiencia. Acuérdense que las máquinas no son perfectas y ya hablamos de la entropía, ¿no? Un 40% es la eficiencia misma del motor. El otro 30% se pierde en forma de calor porque pues al final no se puede aprovechar. Es un calor de baja intensidad que sencillamente pues, se calienta y se pierde.
Otro 5% se pierde por fricción. Entonces nos queda con solamente el 25% del aprovechamiento neto de ese litro de gasolina quemado se usa para mover el automóvil. Pero esto no es lo peor, ¿no? Porque si usamos ese 25%, de ese 25%, el 90% del peso total es el automóvil mismo. Eso nos deja con únicamente aprovechamos el 2.5% de ese 100% disponible del litro de gasolina para movernos a nosotros. Recuerden, 53, eso quiere decir casi la misma cantidad de calorías que quemamos en la bicicleta. Gastamos 2.120 calorías y usamos efectivamente para movernos 53 calorías que pues de haber usado nosotros la bicicleta las hubiéramos quemado. Hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? Sigamos con esta apabullante muestra de evidencias importantes, ¿no? Las emisiones por kilómetro. Una bicicleta pues no emite dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido, mientras que un automóvil emite 1/4 de kilo de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido. Eso quiere decir que por cada 4 kilómetros recorridos se emite 1 kilogramo de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿verdad? Más o menos si un coche promedio, estoy hablando de promedios, recorre 15,000 kilómetros en un año, que es más o menos el estimado, ¿verdad? Pues emiten más o menos 3.7 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera por automóvil anualmente, ¿verdad? Estas son las emisiones por el consumo del automóvil. Entonces ya hablamos un poquito de todo el tema de emisiones, eficiencia, gasto energético, aprovechamiento. Pero vamos a ver algo más interesante todavía. El área ocupada, espacio vital, ¿no? Una bicicleta ocupa 1 metro cuadrado aproximadamente. Pues le podemos dar 2 metros cuadrados si quieren, ¿no? O 1 metro cuadrado es lo que usa más o menos del espacio para transportarse. Un automóvil promedio necesita de 18 metros cuadrados. Es el gasto en espacio que consume un automóvil. Esto es 18 veces más, ¿no? Y esto es fundamental. Es demasiado espacio ocupado para un vehículo que además, como todos los vehículos, pasa el 95% de su tiempo inmóvil o más, ¿verdad? Dedicamos demasiado tiempo y espacio y energía a ese vehículo, ¿verdad? Imagínense, esta es una cosa muy interesante. Si quitáramos toda el área ocupada por asfalto y la estuvimos por una zona verde, tendríamos área pública para recreación, árboles para absorber dióxido de carbono, una temperatura más fresca, no más islas de calor, y agua filtrada al subsuelo, más agua para nosotros. Eso quiere decir que si quitamos el coche, esto es como una cadena trófica, ¿no? De impacto trófico que impacta todo. No solamente es el tema de medio ambiente y contaminación, es el tema de que tenemos más espacio para el espacio público. Tenemos mucho más área de captación hídrica para recargar los acuíferos que tanto necesitamos. Ciudad de México, ¿verdad? Una temperatura más fresca que también necesitamos, y necesitamos también combatir el cambio climático con más árboles y vegetación. Pues, ¿qué creen? Eliminando este vehículo que ocupa mucho espacio, que ocupa mucha energía y todo, no solamente es el gasto indirecto, es el impacto indirecto que también genera un automóvil, ¿verdad? Aquí vemos la utopía de la distopía. ¿Cuál es lo realmente moderno? ¿No? Teníamos como objetivo justamente una imagen como la de Nueva York. Esa era nuestra meta, ¿no? Que todo sería tan moderno como Nueva York. Ahora estamos regresando a lo que veníamos a la derecha, ¿no? Un área urbana o un área de ciudad y de cualquier lugar humano, ¿verdad? Que esté dominado por transporte público y por la bicicleta. Esas dos, y bueno, por supuesto, el peatón, son esas tres, y ya sin coches, liberándonos un poquito, o mucho, ¿verdad?, de todo este concepto que nos ha dominado por más de siglo y medio y ha determinado la forma en que se hacen las ciudades y se determina nuestra vida misma, ¿no? Híjole, pues sí, y los datos escalofriantes son tremendos, ¿no? El 20% del total de las emisiones de gas invernadero están atribuidos a los vehículos automotores o de propulsión a gasolina. Un automóvil emitirá en toda su vida de uso, una vida promedio de útil de 10 años, ¿verdad?
sin contar las 17 toneladas emitidas en su producción, unas 30 toneladas de dióxido de carbono moviéndose. Eso quiere decir que cada automóvil va a aportar en su vida útil unas 50 toneladas de dióxido de carbono más a la atmósfera por cada automóvil. ¿Y qué tenemos? Tenemos solución a la vuelta de nuestras manos. Bueno, a nuestros pies, ¿no? Que es justamente la bicicleta. Y pues ustedes lo están viendo. Estoy haciendo este video en noviembre de 2023 y pues las temperaturas no están para nada adecuadas. Estamos en temperaturas que parecían de primavera cuando ya debíamos estar experimentando un cambio importante de temperatura y no está sucediendo. El calentamiento global es un hecho y mientras más nos tardemos, más difícil será regresar a unas condiciones normales. Estamos ya rayando justamente ese límite del 1.5 grados de calentamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de otro perfil, justamente de ciudad y movilidad. ¿Qué tan bueno puede ser el impacto de la bicicleta a nivel ciudad? Y bueno, voy a usar aquí el ejemplo, todos los datos con los que yo estoy comparando la bicicleta contra el automóvil es justamente con la Ciudad de México. Datos de la Ciudad de México, de la CEDUBI, ahí están las fuentes y cualquier cosa si necesitan alguna referencia se los puedo proporcionar con muchísimo gusto. Todo lo que se hizo aquí se hizo con base en referencias bibliográficas muy importantes, ¿verdad? Hablamos de velocidad promedio. ¿Cuál es la velocidad promedio de la Ciudad de México? Bueno, increíblemente la velocidad promedio, y esto es un dato de la Secretaría de Movilidad del 2020, es de 16 kilómetros por hora. Es la velocidad a la que se mueve un coche en la Ciudad de México en el 2020. Y en horas pico llega a descender hasta 10 kilómetros por hora. Ahora, ¿cuál es la velocidad promedio de una bicicleta? Puede ser entre 20 y 24 kilómetros por hora. Esto me refiero aquí, cada quien pedalea como pueda, ¿verdad? Sin embargo, la velocidad de crucero promedio por un viaje muy tranquilo en bicicleta es 24 kilómetros por hora. Esto quiere decir que son unos buenos 8 kilómetros de diferencia los que separan la bicicleta del automóvil. Por eso se llega más rápido en la ciudad, se llega más rápido en bicicleta, en general. Otro dato que da mucho miedo, ¿no? Dices, bueno, pero es que el coche ocupa mucho espacio, pero también lleva mucha gente. No, la realidad es que no. Recuerden que dedicamos 18 metros cuadrados, ¿verdad? Para mover cuántas personas cuántos pasajeros por vehículo, pues 1.3 es el promedio, ¿verdad? Un poquito más de una persona es la ocupación vehicular en la Ciudad de México. Y la distancia recorrida promedio por un vehículo al día es de 31 kilómetros, ¿verdad? ¿Esto por qué nos sirve? Bueno, justamente porque hay 5.6 millones de viajes, ¿verdad? Diariamente en la Ciudad de México, lo cual emiten diariamente a la atmósfera 44.650 toneladas de dióxido de carbono. Esto es diariamente. Versus apenas 600,000 viajes de ciclistas, ¿verdad? Que recorren la distancia del automovilista promedio, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo aquí una situación en la que, pues por supuesto, la ciudad está dedicada y está volcada hacia el uso de la bicicleta, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta en infraestructura? Bueno, pues si quisiéramos meter una infraestructura interesante como lo puede ser un buen carril de bicicleta, nos cuesta más o menos $50,000 por kilómetro estoy hablando de construcción, pavimentación, señalización de 1 kilómetro de bicicleta premium con pues, su camellón de protección bien hechecito, ¿no? No una línea pintada, sino una inversión importante para cada uno de los carriles de bicicleta. Nos costaría $50,000 por kilómetro. Versus un carril de asfalto que más o menos cuesta, estos son datos del Instituto de las Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo 2019, nos cuesta más o menos $500,000 por kilómetro el costo de construir de 0 a 1 kilómetro de camino para una ciudad de 4 carriles. Esto es 11 veces más costoso hacer un carril de bicicleta versus uno de asfalto. Y tiene sentido por el tamaño, ¿verdad? Y las dimensiones de un coche versus el de una bicicleta. Ahora, si comparamos esto contra cuánto nos cuesta hacer un carril del segundo piso, las dimensiones se vuelven mucho más locas. Nos cuesta más o menos $25 millones 1 kilómetro de segundo piso en la Ciudad de México.
versus, insisto, los 50,000 miserables dólares de hacer un carril en bicicleta. Hablamos de una diferencia de 500 veces. Podríamos construir, este es un dato relevantísimo, 500 kilómetros de muy buenos carriles de bicicleta por cada segundo piso de vehicular construido. Aquí es también un tema de ahorros que a la ciudad le interesa y le puede convenir muchísimo. Sin embargo, de nuevo, no lo hacemos. Entonces hablamos de un tema que es más lento, muchísimo más costoso, donde estamos siendo completamente apabullados, ¿no? Y pues, pues no hay una verdadera vocación política para justamente poder hacer esta parte pues viable, porque al final económicamente no tiene comparación, ¿no? Hablamos de una perspectiva que aquí sí va a ser una verdadera, pues si no lo han hecho nunca, es un verdadero análisis de introspección para saber justamente cuánto nos cuesta, ¿verdad? Tener un coche parado en la Ciudad de México, ¿verdad? Es una historia de horror, es una historia de horror y pues nomás saquen sus calculadoras, si no me creen, pues adelante, ¿no? Pero bueno, hablemos de los precios y costos de lo que implica tener un coche versus una bicicleta, ¿no? Hablemos un poquito de cuánto nos cuesta una bicicleta versus un coche promedio, ¿no? Primero, una bicicleta nos cuesta, y me fui alto, ¿eh? Hay bicicletas mucho más baratas, pero una buena bicicleta probablemente nos costaría como 18,000 pesos. Una muy buena bicicleta con todos los aditamentos y que nos guste con todo, 18,000 pesos, ¿va? El precio promedio de un auto sedán de gama media baja en México es de 330,000 pesos, ¿ok? Podemos comprar, ahí está el dato, 28 bicicletas por lo que nos cuesta un automóvil. 1 versus 28. Entonces el tema económico, pues bueno, ahí está, ¿no? Cada quien gasta su dinero como quiere, pero pues el que gasta en un automóvil se va a gastar una buena lana. Sobre todo considerando que el precio de los autos es un dato muy relevante, muy actual, ha aumentado 55% en los últimos 6 años. Los coches antes pues, no costaban tanto y a pesar de eso seguimos comprando coches. Subió más de 50% en menos de 6 años el precio de un automóvil sedán. Pero eso no solo es todo, ese es el precio del automóvil. Ahora, vamos a hablar de los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son los costos que hay que pagar, independientemente si movemos el coche 1 o 10 mil kilómetros, ¿no? Al año. Son costos que hay que pagar sí o sí. Y aquí van a aparecer varios elementos. Van a aparecer impuestos, muy importantes para el gobierno. Van a aparecer también permisos, todo lo que necesitamos que pagar para poder circular en la Ciudad de México. Van a aparecer los seguros que, pues insisto, recorras 10, recorras 1000, recorras 10,000, hay que pagar. Y por supuesto el préstamo, importantísimo el tema del préstamo, porque más del 70% de los automovilistas que adquieren un automóvil recorren a un préstamo bancario en el cual hay que pagar, por supuesto, intereses. Así que vayan sacando la calculadora. Aquí está más o menos mostrado. Si quieren poner una pausa, después lo pueden analizar muy bien, ¿verdad? En rojo justamente pongo el gasto inicial de un auto, ¿no? Hay que pagar el IVA, hay que pagar el ISAN, que es un 1.5% del valor inicial de un vehículo, y las placas una sola vez. Esto quiere decir que hay que hacer un desembolso inicial de más o menos 50,000 pesos, nada más de impuestos de compra, IVA, ISAN y placas, ¿verdad? Eso se compra una vez y ya está. Ahora, después vienen pues los pagos anuales, donde vienen, insisto, son más costos fijos de impuestos, permisos y seguros, ¿verdad? Que son la tenencia, la tarjeta de circulación, que dura 3 años, la verificación, que son 2 veces por año, y la licencia de conducir, que dura 3 años. Esto quiere decir, aquí lo dividí, ¿verdad? Ahí están los precios, los pueden ver, que más o menos gastamos al año 2,425 pesos en todos estos conceptos. Más o menos, si dividimos esto, pagamos más o menos 200 pesos al mes de nada más estos impuestos, dividido, ¿no? Tenencia, tarjeta de circulación, verificación y licencia. Además, por supuesto, está el tema del seguro básico, un seguro básico muy sencillo que sería el valor del 12% del valor comercial del auto, ¿no? Y el préstamo, que más o menos vamos viendo, pues son buena onda los bancos y nos cobran, no es cierto, pero 10% de interés anual con el valor del auto. Estamos gastando ahí más o menos 72,000
$600 adicionales de seguro y de intereses. Esto es más o menos $6,000 al mes, más o menos entre seguro e interés que estamos pagando, pues eso nos cuesta, ¿no? Justamente ese préstamo que estamos pagando mes a mes para poder pagar nuestro cochecito, pues ahí está. Vayan sumando porque todavía no acabamos. Son los costos fijos, usemos o no el coche, ¿no? Ya ni les hablo de la depreciación porque es otro valor. Los coches se devalúan y pues cada año se devalúan más, ¿verdad? El primer año se devalúan un 15%, apenas tocan las llantas de nuestro vehículo la salida, pues ya valen menos, ¿verdad? Y para cada año, digamos que al año 5, mi vehículo vale más o menos el 50% de su valor original. Hemos perdido más o menos 145,963 pesos del valor que pagamos de ese automóvil al principio, sin contar el valor de dinero que también se va depreciando, ¿no? Y seguimos, porque esto no para, ¿no? El coche es una máquina increíble para hacer dinero para otras personas y otras industrias, pero no para nosotros. La verdad es que es un gasto impresionante. Vamos a los costos variables, ¿no? Esos dependen justamente de cuánto uses el auto, ¿verdad? Cuántas distancias recorras, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer que tenemos un vehículo de una eficiencia pues buena, decente, de 10 kilómetros por litro, ¿verdad? Hay más bajas, hay más altas, pero 10 kilómetros parejo, 10 kilómetros por litro gastamos de gasolina y una distancia recorrida promedio de 15,000 kilómetros al año. ¿Quieren ver cuánto te gastas en costos variables por este uso bastante bajo? No es un uso intensivo, es un uso promedio y ligero. Aquí van los costos variables, agárrense que está tremendo. En combustible, ¿no? Insisto, más o menos recorriendo esos 15,000 kilómetros y a un precio de la gasolina promedio de 21 pesos con 50 centavos el litro, que ya probablemente esté subiendo, ¿verdad? Estaremos gastando un promedio de 32,250 pesos anualmente en combustibles por recorrer 15,000 kilómetros. En pago de estacionamiento estoy haciendo un estimado de pagar 25 pesos por 5 días por 52 semanas, porque promedio pagamos eso. Podría ser más, podría ser menos, pero bueno, vamos a meter ese promedio de 25 pesos de estacionamiento diario por 5 días, ¿no? Puede ser más, insisto, puede ser menos, pero bueno, ahí está este ejercicio que nos da un valor de 6,500 pesos gastados anualmente, nada más en estacionamientos. Propinitas, esos 5 pesitos que damos, ¿verdad? Demos 5 pesos al día. Por 5 días, por 52 semanas, nos estamos gastando más o menos casi 2,000 pesos nada más en propinas. Un mantenimiento mecánico súper sencillo, pero insisto, yo estoy tirándole a la baja, estoy tratando de ser pues positivo con el tema del gasto del auto, ¿no? Pero pues no, ¿verdad? El mantenimiento mecánico de 8,000 pesos anuales me parece que es bajo, pero pues ahí está, nos gastamos 8,000 pesos anualmente en un mantenimiento mecánico. Y en peajes, interesantemente, ¿no? Según el IMCO, los peajes promedio por automovilista por mes gastamos más o menos 1,400 pesos en pagar peajes. Esto nos da un total de 16,800 pesos anuales. Por eso todo es negocio. Los peajes, las cuotas, los mecánicos, los estacionamientos, por supuesto los combustibles. Cada uno tiene su industria, ¿verdad? Porque pues genera una cantidad impresionante de gastos. Un promedio de un coche se gasta más o menos 65,500 pesos anuales en costos variables, lo que nos da un promedio de 5,458.33 pesos mensuales. Si esto le sumamos esto, lo que nos cuesta un coche es 5,500 pesos movernos, nada más movernos, ¿verdad? Por la ciudad, más los costos fijos que ya si se acuerdan eran más o menos 6,500. Eso más o menos nos da a un gasto promedio mensual, pues sí, de 11,000, 12,000 pesos. 12,000 pesos de hecho. 12,000 pesos mensuales nos gastamos promedio en tener y manejar un coche en México en el 2023. En resumen, pues hay que ponerse pilas, ¿no? Porque casi estamos pagando el valor de una bicicleta, ¿no? Por cada mes que pasa. Por eso la gente en bicicleta es feliz,
pues, tiene dinero que les sobra para irse a tomar una cervecita, irse de viaje, irse a acampar, irse a comer, ¿no? Si le sobran los 12,000 pesos, pues qué bueno, pues si no te sobran y quieres hacer algo con tu vida y quieres invertirlos o algo así, pues allá hay 12,000 pesos que puedes usar muy positivamente mientras eres feliz y te mantienes sano. Porque vamos a esta última parte, que es un valor que es intangible, pero me parece que es relevantísimo, ¿no? La salud detrás de la bicicleta, justamente el concepto de bienestar físico y emocional que nos da justamente la bicicleta, que es increíble, ¿no? Les recomiendo muchísimo si no han leído esta historia, Mi historia en bicicleta de Ron McClarty. Es una historia de un gordito de 43 años que pesa 126 kilos. Pierde a su familia de una forma muy drástica. Por supuesto, ¿en qué creen? En un accidente automovilístico, por supuesto, ¿verdad? Pues deprimidísimo, desempolva su bicicleta que usaba en su infancia o adolescencia y se va a andar en bicicleta, así como Forrest Gump un poquito. Y es la historia de cómo este cuate se reencuentra a sí mismo y reencuentra la salud y reencuentra la salud emocional y reencuentra incluso el amor a través de un acto tan sencillo como fue salirse de casa a pedalear, ¿no? Empieza a tomarme platanitos y agüita y es un personaje muy tierno, muy entrañable, que les recomiendo mucho ver, ¿no? Justamente cada quien cómo le cambió la vida. La bicicleta a mí me la cambió también, por supuesto, de muchas formas, ¿no? Y pues es imposible hablar de la bicicleta sin hablar del caso holandés, ¿no? Es un país de primer mundo pequeño, pero siempre se habla de la gran calidad de vida, felicidad y salud que tienen los holandeses. Pues todo esto concuerda con un solo eje, que es el de la bicicleta, ¿no? Su principal medio de transporte es y seguirá siendo la bicicleta, ¿no? Aquí lo dice Bento Derian, que es un urbanólogo, un urbanista muy importante en canadiense, que dice que los holandeses invierten más o menos 600 millones de euros anualmente en la bicicleta urbana, que les resulta, que les da un retorno de ahorros en 19 billones, bueno, 19,000 millones de euros, ¿verdad? Nada más en ahorros de salud pública. Esto es buen gobierno. Esto es una buena aplicación de las políticas públicas que tenemos que empezar a implementar ya, porque no solamente es un tema económico, es un tema de salud, es un tema social, es un tema de eficiencia, es un tema de cambio climático. Entonces ya las razones empiezan a acumular ahí atrás y tenemos justamente que empezar a trabajar en eso, porque si no, pues no sé qué más, cómo se puede justificar esto que no sucede, ¿no? Por un lado, por supuesto que se sabe, ¿no? Que el ciclismo mejora la salud cardiovascular, ¿verdad? Pues es una actividad aeróbica y va a reducir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, por supuesto, al mejorar la capacidad pulmonar y reducir la presión arterial. Otro muy evidente, ¿verdad? Según la película y el libro que les platiqué, pues ayuda a perder peso. Recuerden que quemamos 40 calorías por kilómetro recorrido en bicicleta. Si un chilango promedio recorriera esa distancia promedio, que son los 31 kilómetros al día, estaría consumiendo 1,200 calorías de ejercicio aeróbico. Eso es mucho, por supuesto que es una cantidad importante, ¿verdad? Pero vamos a la mitad, vamos a 600, 700 calorías. Si recorriéramos 15, 18 kilómetros en bicicleta, podríamos estar cumpliendo nuestra cuota diaria de hacer ejercicio, transportándonos a donde necesitemos llegar, felices y con un peso adecuado. Otra demostración, según aquí abajo están las fuentes, insisto, el ciclismo regular está relacionado con una disminución relevantísima en el tema de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, el cáncer y la depresión. Nota para México, tenemos la mayor tasa de personas diabéticas tipo 2 en el mundo. Por supuesto, el cáncer no es ajeno. Y pues la depresión, que es una enfermedad mental, ¿verdad? La podemos combatir crónicamente con el uso constante de la bicicleta. Y esto de la depresión me lleva justamente a otra evidencia científica. Ahí está la fuente, ¿verdad? De Harvard University,
de la Universidad Chan de Salud Pública dice que andar en bicicleta es bueno para la salud mental, ya que reduce el estrés, reduce la ansiedad, aumenta la autoestima y el bienestar emocional en general a las personas que usan la bicicleta. Ahí nomás, seguimos sumándole más beneficios a la bicicleta. Otro más importantísimo, es una actividad social. Recuerden que buscamos también justamente poder encontrarnos y ese encuentro social nos va a permitir justamente que esa salud y se disfrute el aire libre con los amigos, con espacios abiertos y por supuesto poder conectar con otras personas a través de lo que puede ser la bicicleta, ¿no? Así que bueno, ¿qué estamos esperando? Yo no lo sé. La verdad es que yo creo que es el momento para justamente hacer este cambio de paradigmas. Creo que es importantísimo que nos pongamos las pilas ya, ¿no? Y en serio con todo este tema de la bicicleta como la alternativa, como el cambio de paradigma para el transporte urbano en México y en otras ciudades, ¿verdad? La Ciudad de México tiene que ser ese movimiento que genere este cambio a nivel nacional y ojalá mundial, ¿no? Por supuesto, de uso de la bicicleta y pues eso, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Pues bueno, tenemos un problema gigantesco, ¿no? El gran problema que tenemos es que tenemos una economía inflexible, poco flexible ante los cambios y un cambio tan drástico como el de la bicicleta podría generar cambios bastante drásticos, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto lo explico muy fácilmente. Entendamos que la industria del automóvil es responsable directa e indirectamente de una tercera parte de toda la industria mundial. ¿Cómo puede ser esto posible? Una tercera parte de la industria mundial. Así es. Las industrias directas relacionadas con la industria motriz es la industria minera, ¿verdad? Los metales, la metalmecánica para poder hacer todas las piezas y la fundición justamente de todos estos metales y aleaciones. La industria eléctrica, la vidriera, imagínense qué sería la industria vidriera sin el automóvil. La industria plástica, ¿cuánto plástico hacemos para justamente hacer las piezas de automóviles? La industria llantera no existiría. La industria de las pinturas, esas son industrias involucradas directamente para la fabricación de un automóvil. Ahora, ¿qué otras industrias se generan a partir del uso del automóvil? Bueno, pues ahí están, ¿no? Industrias gigantescas, como la industria petrolera, para la producción de gasolina, la industria de la construcción, para la construcción de caminos y toda la infraestructura adicional para el automóvil, como lo pueden ser estacionamientos, ¿verdad? Y otros espacios dedicados al automóvil. La industria financiera, los bancos. ¿Quién no quiere ganar los intereses que ya platicamos un poquito hace rato de poder hacer un préstamo por un vehículo, ¿verdad? Las aseguradoras no van a soltar este vehículo que genera un ingreso importante y que además, pues bueno, es esta parte de los riesgos y las inundaciones y todos los accidentes que pueden pasar con un coche, pues todo esto implica pues más gasto, ¿verdad? Y hay muchas más. Me pueden ayudar mucho aquí a cualquiera que quisiera comentar en esta parte. ¿Qué otras industrias creen ustedes que directa o indirectamente están relacionadas con el automóvil? Pero al final ese dato durísimo de la tercera parte de la industria mundial está dedicada a el automóvil. Y pues bueno, ya vemos ahorita las conclusiones. Pues vean nada más quién fue el país. Ahí van las combinaciones, ¿no? ¿Quién fue el país que fue la sede del último mundial, del mundo de la Copa Mundial? Que están pagando unas fortunas absurdas, ¿verdad? ¿Qué país está pagando fortunas absurdas para poder llevarse a los mejores futbolistas del mundo y o son dueños de los mejores clubes de fútbol del mundo? ¿Y cuál es la ciudad con mayor crecimiento y un crecimiento completamente absurdo, ¿verdad? En el mundo, la respuesta es todos son países petroleros. Países petroleros que se benefician muchísimo de esta obsesión y esta inflexibilidad de la industria que no quiere cambiar a una industria donde pues ahorremos, ¿no? Y generemos mucho menos con más, ¿no? En fin, mis conclusiones pues ahí están, ¿no? Las conclusiones las dejo a ustedes para que ustedes tomen las decisiones que quieran, pero necesitamos hacer un movimiento mucho más fuerte, mucho más sólido, con estas bases, que son bases con hechos, con investigación, con datos fuertes para decir, oigan, abre los ojos, amigo. La verdad es que yo ya desde hace muchísimo tiempo que uso la bicicleta, desde que era joven,
Yo me muevo en bicicleta, he tenido vehículos, por supuesto, pero también he entendido que las nuevas generaciones tenemos que cambiarnos hacia la bicicleta como alternativa de transporte lo más pronto posible. Nos urge, vamos a hacer un cambio muy drástico, en serio, que necesitamos, que necesita el mundo para poder ser pues más sanos y más seguros. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una larga presentación, pero bueno, espero les haya servido de algo. Y para quien quiera comentar, por favor, escríbame, tienen mi correo. En el link del video va a estar mi correo. Va a estar la presentación también disponible en línea para que cualquier comentario, cualquier forma de compartir esta información con sus grupos sociales, con su familia, con sus amigos, sea muy importante porque necesitamos empezar a generar esta pues cascada, ¿no? De gente que decida hacer ese cambio y que estemos dispuestos a hacerlo porque es necesario. Muchas gracias.